שישו ושמחו בשמחת תורה, ותתנו כבוד לתורה. 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 שישו ושמחו שישו ושמחו בשמחת תורה, ותתנו כבוד לתורה. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותתנו כבוד לתורה. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותתנו כבוד. Buenas noches, shalom hermanos, ¿cómo estamos? Una bendición poder estar con ustedes conectados. Veo que está mi hermanita Yolanda por ahí, si no me equivoco. Shalom hermana Yolanda. Vamos a dar un minutito para ver quiénes más se van a conectar en esta noche que tenemos nuestra parashá de Vaikra. Vaikra es la parashá de esta noche. Y bueno, esperemos que otros hermanos puedan empezar a conectarse en este momento. ¿Cómo está hermanita Yolanda? Si puede escribir algo. Shalom. Siempre es una experiencia poder ver todo esto aquí. No sé si la hermanita Yolanda puede escribir shalom o si no puede escribir shalom. Bueno, vemos por ahí también que se conecta nuestra hermana Liz desde Tennessee. Shalom, hermana Liz. No sé, hermana Yolanda, ¿puede escribir algo, un saludo para cerciorar que ustedes me están escuchando? Así es de que, o la hermana Liz, si me está escuchando, si pudiera escribir algo, por favor. Un saludo, shalom, hermana Liz desde Tennessee. Desde Tennessee. Bueno. Nadie está respondiendo, así es que bueno, voy a comenzar. La verdad no tengo la habilidad de ver quiénes están aquí. Me parecía que estaba la hermana Liz, pero ella no respondió a mi saludo. También me parecía que estaba la hermana Yolanda, pero tampoco vi que respondiera al saludo. Ahí está hermana Marta, ahora sí. Bueno, arrancamos entonces. Gracias hermana Marta. Siempre una bendición poderte tener y que estés participando de estos estudios. Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Padre que nos ayude en esta noche para poder nosotros estudiar la parashá Vaikra. Abacadosh, te damos gracias, Rey Santo, bueno y todopoderoso, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu bendita palabra, Señor. Padre, gracias por los hermanos que se conectan, por los amigos que se conectan, Señor, y por los que se conectarán más tarde o quizás en otro día, Padre, para poder aprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Padre, sean puestas tus palabras en mis labios, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, nos dirija y nos dé el entendimiento, Padre, para poder nosotros escuchar tu voz, poder entender la lección, el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, comenzamos viendo allí que
está la palabra en hebreo arriba, la palabra Vayikra, y la última letra es la letra Aleph. Y algo muy interesante, la última letra a la mano izquierda. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces la última letra que vemos es la letra Aleph. Y en la Torah, en la Torah Emet, también en el Humash, la letra Aleph está pequeña, y en uno de los comentarios pude leer de que la letra Aleph está pequeña como un símbolo de humildad entre muchos, pero de todos los que yo leí en para este estudio, la letra Aleph está pequeña ahí para un símbolo de humildad cuando el Padre llama a Moisés, a Moshe. Vemos que en esta parashá vamos a estar viendo mucho de los korbanot, de las ofrendas, esos sacrificios que el Padre pidió al pueblo que le trajeran. Nosotros sabemos que muchos sacrificios se tenían que hacer por diferentes motivos, y entonces tenían que ser traídos aquí al altar, y los sacerdotes tenían que llevar a cabo estos sacrificios. La parashá Vayikra en español es llamó. No sabemos a manera certera, ¿verdad?, de por qué le llamaron al libro de Vayikra Levítico. Levítico es el nombre con el que nosotros lo conocemos, pero en realidad en hebreo este libro que hoy comenzamos se llama Vayikra, y Vayikra quiere decir llamó. Y bueno, aquí vemos las porciones de la parashá de esta semana. Aquí tenemos, qué bueno que la hermana Gabriela se conecta también, hermana Gabriela Valencia, shalom. Esperamos ser de bendición para ustedes en esta noche. Tenemos aquí las tres porciones, la porción de la Torá que está en Vayikra, que es Levíticos capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7. También tenemos la Haftará, que es la porción de los profetas, que está en Isaías 43, 21 al 44, 23. Y el Brit Hadashah está en Marcos. El Brit Hadashah es el segundo pacto. Está en Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 44. Y también en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 18. Shalom, hermano Alejandro, bienvenido usted también. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando mucho de las ofrendas. En esta parashá Vayikra, que significa llamó, vamos a estar estudiando de las ofrendas, el corbán o los korbanot, ¿verdad? En plural, korbanot. Y ofrenda, o en hebreo la palabra corbán, significa que es para acercarse al Eterno. Literalmente, corbán se traduce como para acercarse al Eterno, para acercarse a Adonai. Y bueno, bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Porque sabemos que Yeshua es el corbán perfecto para nosotros. Así es que bueno, vamos entonces a ver un pequeño resumen. Aquí lo tenemos en la pantalla, podemos leer todos juntos. Ahí sé que ustedes en la pantalla pueden estar leyendo, que dice: Dios llamó a Moshe a la tienda del encuentro y le comunica las leyes de los korbanot, de las ofrendas de animales y vegetales traídas al santuario. Esto es un resumen de la parashá. Estas ofrendas incluyen, vamos a ir viendo la primera, ¿verdad? La primera ofrenda es la ofrenda que eleva el nivel espiritual. Esta se llama ofrenda olá o ofrenda del holocausto también. Y aquí podemos leer, dice que esta es una ofrenda que es quemada totalmente para Dios en el fuego del altar. La ofrenda que se traía, el corbán que se traía, era totalmente quemada allí en el fuego del altar. Y esta es una ofrenda voluntaria, era una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda o corbán
olá, corbán olá, expresaba compromiso, una ofrenda voluntaria que expresaba compromiso y completa entrega también. Era una forma de elevar el alma. Y hasta el día de hoy es un lenguaje que nuestros hermanos judíos, ellos lo utilizan mucho cuando se están obedeciendo los diferentes mandamientos, los diferentes misvot. Ellos dicen, esa es la mejor manera que nosotros podemos elevar nuestra alma para acercarnos más al Eterno a través de la obediencia. Así es de que esta ofrenda, Corbán Olá, era una ofrenda voluntaria que expresaba compromiso y una entrega total, un rendimiento total al Eterno. Vemos ahora, vamos aquí a Vayikra, capítulo 1, versículo 2. Dice así, recordemos, Vayikra es Levíticos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, así le llaman en la Torá, ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda olá fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, este mandato no era nada más para la tribu de Judá, era para todo Israel. Y entonces dice de que el Padre es bien específico y les dice de que su ofrenda olá, su ofrenda de ganado vacuno tenía que ser un macho sin defecto. Y de su voluntad, dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Sabemos de que esa ofrenda olá también, aquí vemos a Yeshua, hermanos, de tantas maneras, ¿verdad? Dice que a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Y pondrá su mano, versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Seguimos entonces aquí adelante. La próxima ofrenda o corbán es de 5 variedades de ofrendas vegetales. Esta ofrenda se llama la ofrenda minjá. Lo vemos ahí en la pantalla. Ofrenda minjá también se le llama oblación, la ofrenda de oblación. También se le puede traducir como una ofrenda para otorgar, Y este tipo de ofrenda, dice, era preparada con harina fina, con aceite de oliva y con olíbano. Vayikra capítulo 2, versículo 1 dice, cuando alguna persona ofreciere minjá u oblación a Adonai, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual, dice, echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces vemos aquí en esta ofrenda minjá o de oblación, o que también se le puede llamar ofrenda para otorgar, esta era de harina y era de aceite y también se tenía que poner sobre el incienso. En el capítulo 2, versículo 2 dice, continúa diciendo, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Adonai. Entonces aquí estamos viendo de que esta ofrenda, dice aquí, como lo vemos en la pantalla, tenía que ser traída al sacerdote. Y entonces dice que el sacerdote iba a tomar un puñado de esa harina y con aceite, con el incienso. Y entonces luego el sacerdote lo tenía que poner sobre el altar. Y entonces dice que iba a subir como un olor grato a Adonai. Esta ofrenda era de trigo
Y esta era la ofrenda que traían las personas muy, muy pobres, las personas de bajos recursos que no podían traer las ofrendas de ovejas o de animales que tenían que ser macho, sin defecto. Esta era la ofrenda de harina para las personas de bajos recursos. Y se consideraba cuando una persona traía este tipo de ofrenda, que también era pues voluntaria, esta ofrenda se le decía a la persona cuando lo traía que era como si estuviera ofrendando su propia alma, porque personas de bajos recursos que no sabían cómo, no tenían los medios para comprar los animales, traían esta ofrenda, este corbán de harina de trigo, y entonces se sabía que eso equivalía, qué hermoso, equivalía como si la persona estuviera en realidad trayendo como ofrenda su propia alma. Ve, nuestro Padre no hace acepción de personas, hermanos. Él piensa en nosotros, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Él está pendiente de cada detalle de nosotros. Ahí llegó ya nuestra hermana Lidia, también shalom para ella. Entonces, bueno, continuamos aquí, continuamos en este momento. Y un recordatorio, mientras yo estudiaba esta parashá, Marcos capítulo 12, versículo 43, dice así: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Wow! Acabamos de ver ese corbanot de harina de trigo que era para los pobres. Y recordé este momento, este versículo, donde la viuda dice de que ella echó más que todos. Mire cómo ve el Señor, hermanos. El Señor, por eso dice la palabra que Él no ve como nosotros miramos. ¡Qué precioso! Porque nosotros vemos por encimita las cosas. Nosotros vemos nada más de aquí a lo que se puede ver a distancia con los ojos de la carne, de este cuerpo. Pero el Padre mira más allá. Y aunque esta viuda literalmente era la que trajo menos, porque ella trajo una moneda, dice Yeshua, las palabras de Yeshua, que ella dio más que todos. Dice, porque aunque todos traían mucho más, aún ese montón que traían no era lo que le correspondía al Eterno, hermanos, sino de que ellos traían lo que les sobraba. No entendían de que uno tiene que traerle al Eterno, darle las gracias por todo lo que Él nos da. Y en agradecimiento es que nosotros le damos a Él lo que Él nos pide. Y esta viuda dio mucho más porque ella dio todo y no lo que le sobraba, que se parece a la ofrenda que nosotros estamos viendo aquí, que es la ofrenda minjá. Bueno, seguimos adelante. La otra ofrenda es la ofrenda de paz, la ofrenda shalamim, cuya carne era comida por aquel que traía la ofrenda. Fíjese, mientras que ciertas partes eran quemadas en el altar y otras entregadas a los coanim, o sea, a los sacerdotes. Entonces, esta ofrenda de paz, ofrenda shalamim, era dividida entre la persona que la traía. Eran quemadas, otra parte de esa misma ofrenda era quemada en el altar y otra parte era entregada a los sacerdotes. Vamos a ver aquí entonces un poquito de lo que la Torah nos dice sobre esta ofrenda de paz que está ahí en Vayikra, capítulo 3, versículo 1. Dice, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, o sea, si su ofrenda fuera Korban Shalamim, ofrenda de Shalom, ofrenda de paz, Korban Shalamim, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, que sea, dice, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Adonai. Y obviamente aquí vemos también, bienvenida Susi, que también te conectas. Entonces vemos aquí
hermanos, de que esta ofrenda, este Korban Shalamim en hebreo, ofrenda de paz, o Korban Shalamim, era dividido en 3 partes. Y dice que ya sea que el ganado podía ser macho o hembra, pero tenía que venir sin defecto. Sin defecto. Esa ofrenda era sin defecto, como todo lo que el Padre pedía de los sacrificios. Y dice que la ofrecían delante de Adonai. Vamos a ver un poquito más de esa ofrenda. La ofrenda Shalamim o la ofrenda de paz eran también ofrendas voluntarias y podían ser traídas ya sea por una persona o podía ser traída por un grupo para expresar. Mire lo que es cuando traían el Korban Shalamim. Era para expresar su amor a Dios, para expresar su amor al Eterno y para darle gracias por su bondad y para acercarse más a Él. ¡Wow! Hermanos, cuando yo leí sobre la ofrenda, el Korban Shalamim, en mi corazón es, Señor, ayúdanos, aunque no hay templo, poder nosotros traer ofrendas a Él, expresando nuestro amor hacia Él, dándole gracias por su bondad, acercándonos más a Él. Hermanos, y eso lo podemos hacer a través de la oración, a través de la adoración, estando en nuestro hogar y poder cantar a su nombre en intimidad y poder levantar manos y decirle gracias, Abba, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y ¿sabes qué, Padre? Acércame más a ti, acércame cada vez más. Yo quiero estar más cerca de ti. Yo no estuve en el tiempo cuando estaba el templo, yo nunca pude ver porque fue hace miles de años atrás que esto lo hacían, pero ayúdame a acercarme a ti. Así es que lo podemos hacer de una manera diferente, hermanos. Traer el Korban Shalamim, esa ofrenda de paz, simplemente para expresar nuestro amor a Él. Hermanos, y si nos metemos en su presencia, hay alabanzas que son preciosas y nos ayudan a entrar a esa presencia gloriosa. Hay una sensación de paz, de shalom, cuando entramos a buscar su rostro. Y una vez ya allí, en esa presencia, ya sea sentados, parados, arrodillados, tirados con el rostro en el suelo, empezamos a darle gracias por tanto amor. Y empezamos, hermanos, a sentir esa cercanía con nuestro Abba Kadosh. Amén. Otra ofrenda, porque eran 5 tipos de ofrendas. Está también la ofrenda por el pecado, que se llama en hebreo la ofrenda hatat, que eran las ofrendas traídas para expiación por transgresiones cometidas erróneamente por el sumo sacerdote y también por la comunidad entera o por el rey o cualquier persona. O sea, esta ofrenda hatat era para expiar los pecados de todo el mundo, desde el sumo sacerdote hasta toda la comunidad en conjunto. También en ese tiempo que había rey, también para los pecados del rey y para cualquier persona del pueblo de Israel, la ofrenda hatat. Y dice allí en Vayikra, Levíticos, capítulo 4, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro involuntario en alguno de los mandamientos de Adonai, los que venimos estudiando las parashá a través de lo que va del año, sabemos ya que esta semana ya es la parashá número 24, si no me equivoco. Ya sabemos que el Padre ya dio la Torá, Él ya dio aquí los mandamientos, ya el tabernáculo ya está construido, y entonces ahora por eso el Padre da esta oportunidad. Mira, el Padre siempre queriendo acercarnos, que nosotros nos acerquemos a Él. Eso es, que hay cosas que no entendemos, hermanos. Yo no entiendo cómo un Dios santo, bondadoso, perfecto, anda buscando gente como usted y yo, imperfectos y pecadores,
Y Él se agrada de que nos acerquemos a Él. Qué maravilloso, hermanos, es como los que somos padres de familia. No importa cómo nuestros hijos sean, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, sentimos algo precioso. Y eso es lo que el Padre anda buscando. Y entonces dice de que esta ofrenda era por si alguno, ya sea desde el sumo sacerdote, el rey, la comunidad entera o una persona individual, quebrantaba los mandamientos que Él había dado sobre alguna de las cosas que Él les dijo que no hicieran, y quizás ellos estaban haciendo lo que les dijeron que no hicieran. Me suena familiar a algunas personas que yo conozco, empezando conmigo. Y entonces dice aquí en Vayikra capítulo 4, versículo 3, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro, y aquí también volví a decir lo mismo, sin defecto, sin defecto. Una vez más, aquí sabemos que era una sombra de Yeshua, y esto dice que ese becerro debería de ser sin defecto para expiación, y esto es cuando el sacerdote pecaba. Pero también aquí hay instrucción, Torah, instrucción. Versículo 13, seguimos siempre ahí en Vayikra, capítulo 4, versículo 13. Ya se conectaron nuestra hermana Leonor, nuestra hermana Cristi y nuestra hermana Wanda. Bienvenidas, shalom. Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado o pecado, fíjese bien, si toda la congregación de Israel hubiere errado, o sea, hubiere pecado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai. Mire la importancia de la Torah, de los misvot, mandamientos. Y si hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Imagínense, hermanos, dejemos ahí un momentito este versículo. Fíjense, dice que si toda la congregación, ya leímos si el sacerdote, ¿verdad? Ya entendimos que esto es para el sacerdote, el rey, toda la congregación o una persona individual. Imagínense, hermanos, cuántos becerros tenían que matar en aquel tiempo, porque era para cada vez que los mandamientos se quebrantaban y la persona reconocía, porque muchas veces, ¿verdad?, quebrantamos los mandamientos y no lo reconocemos. No nos gusta reconocer cuando estamos mal muchas veces, ¿verdad? Nuestro yo, nuestro orgullo se pone allí en medio y pensamos que estamos bien, cuando en realidad el Padre nos habla y dice, no, no estás tan bien. Entonces aquí me llama la atención porque dice que si el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo malo en contra de los mandamientos, alguno de los mandamientos, y fueren culpables, o sea, reconocían su culpa, entonces tenían que llevar este becerro para expiación. Imagínense si en este tiempo tuviéramos que llevar esos becerros, hermanos, no ajustarían todos los becerros del mundo, creo yo, para poder expiar nuestro pecado, ¿verdad? Así es que bueno, seguimos adelante. Vamos a ver este otro corbán, la ofrenda de culpa. También la ofrenda de culpa, que en hebreo se llama Asham. La ofrenda Asham, corbán Asham, era para ciertos pecados. Ahí se conecta nuestra hermana Jessica, también Shalom. No sé si mi hermana Karen se logró conectar, que ella quería conectarse y yo no le puedo contestar su mensaje. Si alguien la pudiera ayudar sería excelente. Está tratando de conectarse ella también. Pero bueno, Shalom, Jessie. La ofrenda de culpa o Korban Asham era para ciertos pecados, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto que ya el Padre iba dividiendo para tal pecado, tal ofrenda.
Entonces dice aquí, esta ofrenda de culpa era traída por una persona que obtuvo beneficio de la propiedad del santuario o por quien tiene duda de si transgredió una prohibición divina o por quien traicionó a Dios a través de jurar en falso para defraudar. ¡Wow! Bienvenida, hermana Karen. La podemos ver ahí ya también conectada. Me alegra que esté con nosotros. Fíjense, hermanos, que esto es, lo saco de la Torá, esto de la ofrenda de culpa o el Korban Asham, que era para cierto tipo de pecados. Esto lo saqué yo de unos escritos ortodoxos. Y me llamó tanto la atención porque ellos son tan estrictos con los mandamientos, ellos son tan estrictos con la Torá. Hablo del judío observante, obviamente. Y entonces dice que este tipo de corbán era traído de ofrenda por si alguien tenía alguna duda de haber transgredido una prohibición divina. ¡Wow! Mira, hermanos, aunque no aparece exactamente así en la Torá escrita como nosotros la tenemos, pero según el judaísmo ortodoxo es así en la ley oral. ¡Qué maravilla! Poder decir, Señor, no sé si fallé o no, no me queda la certeza que fallé, pero ¿sabes qué? Por si acaso, aquí está mi corbán. ¡Qué hermoso! Mira, hermanos. Es necesario que nosotros en la privacidad de nuestro hogar volvamos a ese tiempo de venir delante del Padre a decirle, Señor, perdóname. Hineni es una palabra que usamos mucho en hebreo, hineni. Heme aquí, aquí estoy yo. Mi vida no es mía, mi vida es tuya. Señor, perdóname por todo lo que yo te fallo. Yo me acuerdo que cuando era católica, había una frase que se me ha quedado mucho, que, ¿verdad? Ellos dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Y luego dicen otras cosas más. Pero hay una frase que dice, si he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hermanos, esa es una excelente oración. Pidámosle al Padre todos los días, Padre, si yo he pecado de pensamiento, de palabra, si he visto, si he escuchado, si he hecho algo, me queda la duda si yo transgredí alguno de tus mandamientos, perdóname y ayúdame a hacer teshuvá, ayúdame a regresar al camino de la Torá, teshuvá, que es tan importante que hagamos teshuvá, es regresar a la Torá, ¿verdad? Es más que arrepentirnos. Y entonces ellos traían este Korban Asham para este tipo de pecados. O fíjese esto también, dice, y también por si alguien había traicionado a Elohim a través de jurar en falso para cometer un fraude. ¡Wow! Hermanos, tenemos tanto que aprender, tanto que crecer, tanto que dejar a un lado. Ahora nosotros, ¿verdad? Ya ahora creo que el Padre nos está ayudando, pero antes yo me acuerdo que te lo juro por Diosito, te lo juro por Dios, y eran cosas que eran mitad verdad, mitad mentira, y nos atrevíamos a jurar en falso. Hermanos, que el Padre ha sido bueno, no lo podemos cuestionar, ha sido más que bueno. Y este tipo de Korban Asham era para este tipo de pecados. Hermanos, que se quite de nosotros el traicionar a Dios. Mire cómo lo escriben ellos. Traicionar a Dios a través de jurar en falso para defraudar. Muchas veces cometemos fraude, especialmente nosotros los latinos aquí en Estados Unidos cometemos muchos fraudes con la ley. Y aquí el Padre, qué bueno, dice, como yo sé que ustedes son seres humanos, cuando traigan el Korban Asham, será para que ese pecado sea disuelto, creo que es la palabra. Pero mira, hermanos,
no es para darnos la luz verde de volver a repetir ese pecado porque voy a salir del paso. No, hermanos, el verdadero teshuvá, arrepentimiento, el regreso a la Torah es dejar de cometer esos delitos que cometíamos antes. Seguimos entonces adelante. Vaikra capítulo 5 versículo 15 dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Adonai, traerá ofrenda, y yo en azul le puse ofrenda a Hashem, porque eso es lo que dice en la Torah. Traerá ofrenda a Hashem por su culpa a Adonai, un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, como ofrenda a Hashem por el pecado. Entonces aquí lo vemos también en Vayikra, Levíticos, donde dice, ¿verdad?, que cualquier falta, cualquier pecado de las cosas santas de Adonai tenía que traer la ofrenda o el corbán a Hashem. Versículo 16 dice: y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. ¡Wow! Y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de ofrenda a Hashem del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Fíjese bien, si había violado la Torá, ¿verdad? Dice que tenía que pagar el fraude que él cometió lo tenía que pagar. Y añadirle la quinta parte. En algunas versiones leí que eso se refiere al 20% más. Es lo que leí en algunas versiones. Esa quinta parte que no queda tan clara quizás en la Reina Valera, por asunto de que no están bien explicados lo que son los ciclos y todas las medidas que leemos en la Reina Valera. Entonces en algunas partes leí que tenía que dar por lo que había cometido el fraude. Por ejemplo, si eran $1,000, tenía que dar los $1,000 más el 20% más de esos $1,000, para hacer un ejemplo. Y dice que entonces obviamente esto no era en dinero, sino que se tenía que también traer en cosas de animales, y entonces dice que se lo tenía que dar al sacerdote, ¿verdad?, en ovejas, bueyes, este tipo de ofrendas, y el sacerdote haría expiación por él con ese carnero de la ofrenda a Hashem, del sacrificio por el pecado, y de esa manera era perdonado. A través de esta parashá, hermanos, la verdad que no hay más que enamorarnos más de Yeshua y agradecerle más al Eterno, a nuestro Abba Kadosh, por tanto rajem, tanta misericordia para con nosotros. Ok, seguimos. Dice, el Hashem, o sea, el Corban Hashem, era un sacrificio que se ofrendaba por ciertos pecados también. Encontré por aquí también en algunas lecturas que algunos de estos pecados eran los siguientes. Si alguien en forma accidental, dice, usa algo que supuestamente solo debe usarse en el Mishkan, ese era uno de los pecados por los cuales tenían que traer el Corban Hashem. Si utilizaban accidentalmente, recordemos que las cosas del Mishkan, del tabernáculo, del templo, ¿verdad? Pero ahorita apenas estamos ahí en el tabernáculo, en el Mishkan. Eran santas, era solo para el uso del Mishkan, pero si accidentalmente se usaban, tenían que traer el Corban Hashem. También, si alguien pensaba que tal vez había pecado, pero no estaba seguro, que es lo que les estaba leyendo anteriormente, también era motivo para traer el Corban Hashem. Y lo último, si alguien juraba en falso y trataba de engañar a otra persona, tenía que traer el Corban Hashem. Alguien que juraba en falso al tratar de engañar a otra persona.
nos hace meditar, hermanos, cuántos Korban Asham tendríamos que traer nosotros. A cuántas personas hemos engañado y continuamos engañando. Es tan triste cuando descubrimos mentiras, ¿verdad? En medio del cuerpo del Mesías. Que el Padre nos ayude, hermanos, que el Padre nos ayude para nosotros ser personas que de verdad seamos la luz, portadores de la Torá. Dice allí Vayikra capítulo 2, versículo 11, Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que hicieres a Adonai será con levadura. Y eso lo hemos leído antes. Ninguna ofrenda que hicieres a Adonai será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Adonai, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Fíjese bien, eso es algo que nosotros ya lo sabemos. Ninguna ofrenda, dice, que hicieran a Adonai podía tener levadura, y eso lo hemos estudiado y lo sabemos, ¿verdad? Dice, porque de ninguna cosa leudada, como lo vemos ahí en la pantalla, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Adonai. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Adonai, mas no subirá sobre el altar en olor grato. O sea, se le podía traer como ofrendas de las primicias, que eso lo hemos estudiado también, pero no para quemar en el altar. Sabemos que la palabra levadura, ¿verdad? Es representada, el pecado es representado con la levadura. En hebreo es la palabra hametz, hametz. Y por eso ahorita ya el próximo mes, con la ayuda del Eterno, en el mes de abril, nosotros comemos matzot o matzah, que es ese pan sin levadura, pan que no está leudado. Y así era la manera que el Padre pedía que se tuviera que traer esa ofrenda. Mateo 5:23 dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese, aquí estamos viendo que dice que ninguna ofrenda se presente con levadura. Y vimos ya, ¿verdad? La levadura, una representación de pecado. Por eso es que aquí Yeshua, en el libro de Matitiyahu, de Mateo, nos dice que mejor dejemos la ofrenda en el altar. Hermanos, recordemos que cuando Yeshua dijo esas palabras, el segundo templo todavía estaba de pie. El segundo templo estaba funcionando. En el segundo templo se hacían todos los sacrificios. Todos estos sacrificios que nosotros estamos estudiando en esta noche se realizaban diariamente. Por eso habían grupos de sacerdotes. Sabemos que había un sumo sacerdote, pero no recuerdo si alguien me quiere ayudar. Creo que eran 24 grupos de sacerdotes, no 24 sacerdotes, porque en cada grupo habían múltiples sacerdotes y habían, si no me equivoco, 24 grupos, ¿ok? Donde ellos tenían que hacer estas ofrendas para poder realizar los korbanot, los sacrificios. Hemos visto también que era matar mucho buey, mucha oveja. Y entonces por eso Yeshua les dice, mira, si tú traes tu ofrenda, no sé, quizás era una oveja, quizás era de harina, quizás era de palomas, eran tantos tipos. Deja tu ofrenda en el altar y entonces dice, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese que no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti. Muchas veces nosotros sabemos que alguien tiene algo con nosotros, pero no decimos nada. Nos quedamos calladitos y seguimos trayendo ofrendas al Padre. Pero aquí Yeshua nos da una gran lección
¿Pero por qué? Porque lo que Él procura siempre es que estemos en paz los unos con los otros, en shalom los unos con los otros. Entonces dice, deja tu ofrenda ahí en el altar, no la des. No dejes que los levitas hagan el holocausto, el corbanot. No dejes que hagan el corbán. Primero, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces después regresa y dame la ofrenda que me vas a dar. Yo sé que para nosotros en nuestro tiempo pensamos en el diezmo, en las ofrendas, porque eso es lo que hacemos, porque no hay templo. Pero en ese tiempo, imagínense, traer un buey, traer la oveja, y en ese momento yo creo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, traía a la mente de ellos, hey, estás trayendo quizás una ofrenda de paz, o una ofrenda de holocausto, o cualquiera de las ofrendas, pero tu hermano, tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti. Ve y arregla primero, porque a paz nos ha llamado el Señor, hermanos, y que el Padre nos ayude para poder obedecer este mandato de Yeshua, ¿verdad? Antes de nosotros traer ofrendas al altar de Él. Vayikra, Levítico capítulo 2, versículo 13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¡Wow! Con razón que Yeshua dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. ¡Wow! Fíjense bien, todo corbán, todo corbanot tenía que ser ofrecido con sal, todo. También, hermanos, por eso cuando nosotros estamos en la mesa de Shabbat, ponemos sal a ese pan de Shabbat. Las palabras de Yeshua. Él dice que ahora nosotros somos esa sal del mundo. Y entonces dice que si no hay sal, ¿cómo puede recobrar su sabor? Ya no sirve. Si no hay sal, dice, ya no sirve para nada. Hay que echarlo a la calle y que la gente lo pisotee. Y esto es hablando de nosotros. ¿Qué significa ser la sal? ¿Para qué era la sal? La sal sabemos que preserva. No solamente da sabor, sino que la sal preserva, hermanos. Nosotros, especialmente en este tiempo, nosotros somos las personas que preservamos la palabra del Eterno a través de nuestras acciones. Por eso somos la sal. Si nosotros no estamos preservando la palabra del Eterno, si no estamos preservando la bendita Torah, los dichos de la boca de nuestro Rey, entonces nosotros no estamos siendo la sal. Y si no estamos siendo la sal, dice que hay que ser tirado a la calle y que la gente pisotee. Sabemos que esto es un midrash, un midrashim, que no es literal, pero hermanos, que el Padre nos ayude. Porque ahora dice que nosotros nos presentamos como una ofrenda grata delante del Padre. Por eso Yeshua también dice que somos la sal. Si toda ofrenda, desde allá en Levíticos, dice el Padre que todo corbanot, todo corbán, toda ofrenda tenía que ser con sal, nosotros también nos presentamos delante de Él y nosotros somos la sal del mundo. Ok, sabemos que en este tiempo no hay un templo. Eso no es ningún secreto. Sabemos que el segundo templo fue destruido por los romanos. Unos añitos después de que Yeshua muere y resucita, el imperio romano destruye el segundo templo, el Beit Hamikdash, ¿verdad? Aunque estamos ahorita estudiando sobre lo que es el Mishkan, ahora vamos entonces a ver, ¿verdad? Para este tiempo, porque después de que había el tabernáculo, surgió el templo, pero ahora no hay Beit Hamikdash. Entonces, al no haber un templo,
no podemos hacer ningún tipo de corbanot. No podemos hacer ningún tipo de sacrificio de animales. Pero gracias a Yeshua podemos acercarnos a nuestro Abba Kadosh. Shalom Mari, que también se acaba de conectar. Bienvenida. Entonces, gracias a nuestro amado Yeshua, hermanos, nosotros podemos acercarnos a nuestro Abba. Sabemos de que ofrenda en español, ¿verdad? Pero en hebreo es corbán. Y el corbán, literalmente, la palabra corbán en hebreo significa para acercarnos. Entonces, ahora no hay templo. Y como no hay templo, no se puede hacer ningún tipo de corbanot. Y mira, hermano, dicho sea de paso, con esta enseñanza, un recordatorio para las personas que han confundido y es por falta de estudiar el templo y de estudiar la Mishnah, las leyes que estuvieron desde siempre con Israel. Hermanos, no, en este tiempo de Pesaj, que el próximo mes celebramos Pesaj, nosotros no podemos estar matando corderos. Muchas personas con una buena intención en el corazón, ¿verdad? Por querer hacer de acuerdo a la Torah, por querer hacer de acuerdo a lo que la palabra dice, pues he sabido de personas que matan cordero, pero hermanos, no podemos. Porque ese cordero tenía que ser matado allí en el templo y no hay templo. Entonces no podemos matar cordero para Pesaj. Podemos comer cordero, no tenemos que, pero podemos. Pero así como podemos comer cordero, podemos comer pollo, podemos comer carne de res, podemos comer pescado, podemos comer cualquier carne o no comer carne. La cena no, lo que sí debe haber son otros elementos, pero hoy no es la lección de Pesaj. Nada más que como estamos estudiando todo lo que son las ofrendas que se traían para sacrificio al templo, entonces es un recuerdo de que no podemos matar cordero porque no hay templo. Así es de que Yeshua, nuestro amado Yeshua el Mesías, quien murió en el madero por nosotros, por medio de él es que nosotros podemos entonces acercarnos a nuestro Abba. Por eso, ahí en el libro de Yohanan, wow, mi hermano Vitelio está también. Saludos, Vitelio. Siempre le recordamos con cariño. Creo que está en Guatemala, Guatelinda. El libro de Yohanan, capítulo 2, comenzando en el versículo 19, las palabras de Yeshua. Dice, respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Fíjese bien, Yeshua les dice, destrúyanlo y en 3 días lo levanto. ¿Cuántos de ustedes sabían que el templo se acordaban que el templo se había construido en 46 años? Hermanos, el templo no era una cosa pequeña. Hemos estado estudiando cada vez más. Era algo grande. Era un edificio de magnificencia, la casa de nuestro rey, el templo de nuestro rey, de nuestro amado Dios. Y tardaron 46 años, le dijeron los judíos, en edificarlo. Pero es que ellos no entendieron como hasta el día de ahora. Muchas veces leemos la palabra y no entendemos muchas cosas, hermanos. Y ellos ahí tampoco entendieron que lo que Yeshua estaba refiriéndose era a su cuerpo, el templo de su cuerpo. Qué cosa más linda ver, hermanos, el tabernáculo movible, que fue un espectáculo por lo que estudiamos en la palabra. Luego vemos el templo, el primer templo, el segundo templo, otro espectáculo grande. Luego venir a leer que Yeshua hablaba de su cuerpo como el templo. Y ahora, hermanos, saber que el
Todopoderoso ha elegido su cuerpo y el mío para ser su templo y morada. Wow, hermanos. Hermanos, que el Padre nos ayude a nosotros. Que este tipo de enseñanzas, hermanos, nos hagan recapacitar cómo cuidamos este templo. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando las porciones donde hablaba lo que se tenía que hacer para encender la menorá, el tipo de aceite para encender la menorá, el tipo de aceite para ungir todos los utensilios? O sea, todo el cuidado que hemos leído a través de estas lecciones, de estas parashá, para cuidar el templo del Eterno. Hermanos, ¿y cómo cuidamos este templo ahora? ¿Verdad? Que el Padre nos ayude para poder cuidar este templo, porque no lo estamos cuidando como lo debemos de cuidar. Le metemos todo tipo de comida a este templo, incluso basura. Fíjese, una de las cosas peores que se hicieron en el templo fue meter cerdos. O sea, eso la palabra le llama una abominación lo que hicieron. Y sabemos de que los griegos metieron allí cerdos para hacer sacrificios, un animal impuro. Y el día de ahora seguimos metiéndole cerdo también a este cuerpo, a este templo, cuando el Padre lo ha prohibido. Literalmente está prohibido. Eso no es comida, eso es algo impuro para usted y para mí. Y si leemos bien la visión que tuvo Pedro, sabemos que Pedro no estaba diciendo que ya se puede comer de todo, sino que estaba hablando que ahora un judío podía entrar a la casa de un gentil a darle las buenas nuevas de salvación de Yeshua. Entonces aquí Yeshua hablaba de su cuerpo, y hermanos, ahora su cuerpo y mi cuerpo es ese templo, la morada de nuestro Rey. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese bien, primer recordatorio: todos hemos pecado. ¿Cuál es el resultado de que todos hemos pecado? Todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hermanos, esa es la Shekinah o Shekinah que dicen algunos. La Shekinah. Cuando hemos estudiado las parashás, creo que el sábado pasado estudiábamos un poco de que la presencia, la Shekinah del Padre descendía sobre el arca, sobre el propiciatorio. Allí descendía su presencia. Bueno, la gloria de Dios es esa presencia, esa Shekinah. Y con pecado, hermanos, no podemos estar en esa Shekinah. Completamente destituidos. Pero mire, bendito el versículo 24, bendito Dios por este amor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Hermanos, la ley y la gracia van de la mano. La Torá y la gracia van de la mano. Una no quita a la otra. Por gracia hemos sido salvos, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach. Antes era a través de todos estos sacrificios, como dice ahí, la redención que es en Yeshua HaMashiach. Antes era a través de todos los korbanot, había que traer todo tipo de corbán, pero ahora el sacrificio perfecto, el corbán perfecto, Yeshua HaMashiach, por su sangre, porque toda esa sangre, hermanos, era necesaria que se derramara. Pero entonces por eso el Padre, por amor a usted y a mí, envió a su Hijo unigénito, sin merecerlo. No hacemos nada, hermanos. Nosotros al observar la Torá, al obedecer la Torá,
no es para salvación, y eso lo tenemos que tener claro, hermanos. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, la salvación es por gracia, la salvación es por amor, la salvación es un don, un regalo de Dios que usted y yo no merecemos porque somos pecadores, y lo que nosotros nos tocaba era estar destituidos de la presencia del Padre. Pero bendito sea Yeshua. Bendito sea Yeshua por siempre y para siempre. Que a través de su sacrificio en el madero, usted y yo somos redimidos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Usted y yo no lo vimos morir, pero creemos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Emuná, emuná en hebreo, fe, emuná en hebreo. Nosotros no lo vimos morir, pero creemos, sabemos que Él murió. Y dice que Dios mismo lo mandó como propiciación, y por medio de la fe en su sangre, sangre carmesí, sangre preciosa, sangre que tiene un valor incalculable. No hay precio que pueda pagar esa sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! Mire cuántos ofrendas se tenían que llevar al templo, hermanos. Acabamos de leer 5 tipos de ofrenda. Y en una de esas ofrendas, de las de vegetales y de harina, hay 5 adentro de esa. Eso vendrían a ser como 10. Hermanos, y ahora usted y yo, todo lo que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer a Yeshua. Ya no tenemos que gastar dinero comprando ovejas, toros. Ya no tenemos que hacer eso, hermanos. Ahora todo lo que tenemos que hacer es, por eso Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedece mis palabras. Yeshua claramente dijo, yo no vine a hablar mis propias palabras, yo vine a hablar las palabras de mi Padre. Hermanos, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esa sangre vino para que nosotros, todos nuestros pecados sean ahora, hermanos, esa sangre ha sido de propiciación por todos esos pecados que usted y yo cometimos y cometemos, hermanos, porque sabemos que somos seres humanos y le fallamos al Padre muchas veces, ¿verdad? No queremos, pero pues como dijo Pablo, hay una guerra entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Y hay veces como que la carne se antepone. Dijo Pablo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero eso hago, pobre de mí. Y entonces ahí es donde clamamos y decimos, bendita sangre que nos dio la vida, bendita sangre que fue derramada por nosotros. Aleluya. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Aleluya. Estábamos antes lejos de los pactos, de las promesas. Efesios 2 es un capítulo hermoso, hermanos, para estudiar, para leer. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, nosotros que antes estábamos lejos de los pactos y las promesas, hemos sido acercados por la sangre de Yeshua HaMashiach. Recordemos, hermanos, ofrenda en hebreo se dice corbán, y corbán literalmente significa para acercarse al Eterno. O sea que todas esas ofrendas, todos esos sacrificios de animales que Él pidió, era con el motivo, hermanos, de que nosotros estuviéramos cerca de Él. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja. Entonces Dios dijo, como mis hijos son pecadores, yo les voy a dar todo tipo de corbanot
que me hagan corbán, que me traigan ofrendas de animales, sacrificios, holocaustos, para que por esa sangre ellos sean perdonados y se acerquen a mí. Fíjense, en español ofrenda como que no tiene mucho ese sentido, pero en hebreo sí, corbán, porque corbán es esa palabra hebrea que significa para acercarse al Eterno. Qué hermoso Dios tenemos, que envió a Yeshua, que es el corbán perfecto para que nosotros verdaderamente podamos estar cerca de quien creó nuestra alma, de aquel que desea pasar tiempo con nosotros. Mira, hermanos, ahí en el libro de, creo que es en Primera de Samuel, que hoy yo estaba leyendo hoy, cuando el padre está hablando con Saúl. Aquí está en Primera de Samuel, capítulo 15. Es un capítulo bien triste, donde el padre está rechazando al rey Saúl. Y entonces aquí en ese contexto yo hoy aprendí algo. Capítulo 15, versículo 22 dice de Primera de Samuel: entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezca sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación, semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y entonces aquí, bueno, se le dice a Saúl, como tú has rechazado, y como tú, Saúl, has rechazado sus mandatos, ahora él, Dios, Elohim, te rechaza como rey. Wow. Fíjese, Saúl se le dio el mandato de ir y poder destruir a los amalecitas. Pero él se quedó con las ovejas, con las buenas, con las gordas. Y entonces cuando Samuel lo descubre, le dice, ¿qué hiciste? Dios te dijo que deshicieras a todo, hombre, mujer, niños, animales, todo. Porque este pueblo se puso en el camino para que el pueblo de Israel llegara a tener la Torá. Esa es la verdadera historia, hermanos. Mire qué tan enojado se puso Dios, que ellos se pusieron en el camino para que los israelitas, saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, no llegaran a obtener la Torá, los mandamientos que conocemos nosotros, pero ahora ya sabemos que es toda la Torá. Y por eso el padre le da la orden a Saúl que vaya y los deshaga a todos. Pero Saúl se quedó con los animales. Y cuando Samuel lo confronta, Saúl le dice, es que van a ser para sacrificios para mi Dios. Y en ese contexto es cuando Samuel le dice, no se agrada a él tanto de sacrificios. Y mire, tenemos que entender este contexto. Recordemos, estamos estudiando, cuando habla de grasa, de grosura, de buenos animales, eso era lo que Dios le había pedido al pueblo que le trajeran. No era que Samuel estaba diciendo, no, Dios no quiere eso. Lo que Samuel está diciendo es, él se agrada más de la obediencia que de traer estos corbán. ¿Por qué? Porque el corbán, la ofrenda, el sacrificio se trae cuando ya hemos pecado y el pecado nos separa de él. Por eso le dice Samuel eso a Saúl. Le dice, él se complace más en que obedezcas, porque si estamos en obediencia no hay necesidad de traer sacrificios, porque no hay nada que nos está alejando de él. Aleluya. Hermanos, cuando entendemos la palabra del Eterno, nos inspira a ser mejores hijos de obediencia para nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial. Así es de que con esto, hermanos, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición a su vida, ha sido bendición para la mía,
entender un poquito más de las ofrendas, de los korbanot, y sobre todo recordar que Yeshua HaMashiach es el corbán perfecto, sacrificado, inmolado, por amor a usted y por amor a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias, Señor, por Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, porque por medio de Él, Señor, nosotros tenemos entrada ahora a tu reino. Porque ya no hay necesidad de traer corbán, de traer ofrendas, Señor. Y tú todo lo que nos pides es obediencia. Ayúdanos, Abacadosh. Ayúdanos para obedecer tu bendita Torah, los dichos de tu boca, tus instrucciones, Señor. Gracias por el sacrificio de Yeshua, quien murió en ese madero, para acercarnos a ti. Ahora entendemos más Romanos 3 y Efesios 2. Corbán para acercarnos al Eterno. Eso hizo Yeshua y Él es ese corbán perfecto. Gracias, Abacadosh. Ayúdanos con la alianza de tu Santo Espíritu para poder obedecerte, Señor. Como Samuel le recordó a Saúl, tú no te agradas tanto de sacrificios, sino que de un hijo, de una hija que te obedece, que obedece tu palabra. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo suplicamos y te damos gracias por hacernos parte de tu pueblo. Y ahora, hermanos, como es nuestra, no costumbre, ¿verdad? Es un mandamiento decir el Shema. No lo vamos a cantar, sino que vamos a ir de una sola vez a decirlo. Y nos ponemos nuestra mano derecha en la frente de una manera para estar enfocados, que mi mente se enfoque en lo que estoy diciendo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes y de toda su familia, desde el más pequeñito hasta el más grande, y que Él les conceda su shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Laila Tov, Litrot. בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו 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 שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו בשמחת תורה.